Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias al pasaje donde tuvimos la lectura bíblica. Josué, capítulo 7. Ahí vamos a estar ubicados. Hoy quisiera hablar sobre el tema, el problema por no consultar a Dios. El título del mensaje es Sin buscar de Dios. ¿Qué pasa cuando no buscamos de Dios? ¿A dónde llegamos sin buscar de Dios? Y el tema dice el problema por no consultar a Dios. Por lo que ustedes escucharon y leyeron, se va a hablar de la conquista de la ciudad que se llama Ai. Se había ya conquistado Jericó y era una ciudad grande y estaba amurallada. Después de un triunfo, ¿cómo se siente uno? Exciting, ¿verdad? Se celebra un triunfo. Por lo que haya sido, ganó su examen, ganó su grado. ¿Cómo se siente después de haber ganado? Dichoso, feliz, y uno se siente capaz de muchas cosas. Consiguió el trabajo que quería y contento. Los muchachos lograron conquistar a la chica que tanto los apasionaba y no hay otro como ellos. Y las mujeres igual, se consiguió el príncipe azul que tanto deseaba y al fin le llegó. Y estamos celebramos nuestros triunfos. Y yo he visto los que juegan fútbol, ¿qué hacen los que meten el gol? Se quedan tristes porque lo metieron, ¿verdad? ¿Sabes si va a poder meter otro? No, lo celebran, brincan y hacen señas con la mano. Los boxeadores, cuando ganan una pelea, ¿qué es lo primero que se tocan? Se caen de rodillas. Señor, gracias. Y iba a golpearse el pecho, parecen gorilas. Los gorilas es lo único que saben hacer, golpearse el pecho. Y a mirarse los brazos. Ay, por esto gané. Pues el gran Josué le pasó lo mismo. A veces yo pensaba, ¿por qué fracasó Israel en la conquista de Ai? Y culpábamos que había sido por el pecado de Acán. Acán cometió un pecado. Dios había dicho, cuando conquisten Jericó, no tomen nada de ellos. Había que matar a todos parejos. Y no se podía tomar nada de ellos, excepto el oro y la plata, pero iban directos al templo. Pero uno de ellos, llamado Acán, llevó algo para su casa. Y si era un pecado, porque Dios había dicho, hermanos, y cuando Dios dijo no, es no. El significado de no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no, ¿qué significa? Significa no, ¿verdad? No hay que hacerlo. Eso significa, no tenemos que buscarle mayor cosa. Lo que Dios dijo no significa no. Y cuando uno lo hace, desafía a Dios. Y no vale la pena desafiar a Dios. Mire que después de haber triunfado con Jericó, regresaron dichosos, regresaron triunfantes. Ojalá hubieran hecho lo que hicieron después, se hubieran tirado ahí de rodillas a darle gloria a Dios por el triunfo. Y la razón por que quiero hablar esto es porque sucede a menudo en nosotros. A veces le pedimos a Dios, Señor, por favor, concédeme este trabajo, concédemelo. Y cuando ya Dios se lo concedió, entonces ya no va a la iglesia porque ya no le queda tiempo. ¿Y dónde quedó todo? Y Señor, y si tú me lo das, yo voy a estar en tu casa, yo te voy a servir. Señor, si tú me das la salud, si no me dejas que yo me muera, cuando yo sane, Señor, yo te voy a cantar, yo te voy a servir. Y una vez que Dios lo sanó, ¿dónde quedó todo? ¿Dónde quedaron las promesas? Se olvidaron. Mire,
qué caída de este hermano Josué. Un varón que había visto tantas maravillas. Y la razón por que lo estoy diciendo es porque todos tendemos a equivocarnos. Y aquí hubo una metida de pata tremenda. ¿Qué hubiera pasado? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si antes de ir a conquistar Ai, de mandar soldados para allá, Josué hubiera consultado a Dios? No hubieran muerto soldados. Dios le hubiera dicho, mira, no pueden ir a menos que arreglen su situación. Dios no contesta ninguna oración si tenemos faltas con Él. Y no culpemos a Dios, culpémonos a nosotros mismos. El versículo o el pasaje comienza, y quiero enfocarlo en el versículo 2. Después de qué? Después de haber conquistado después de haber conquistado Jericó, después de que regresaron victoriosos, hermanos, no hubo un culto de acción de gracias. No se reunió Josué con los ancianos y a decir, démosle gracias a Dios por el triunfo que nos ha concedido. ¿Se dan cuenta cómo fallan los grandes? También los grandes fallan. También los famosos fallan. No solamente nosotros. Y esto no es para agarrar fuerza, hermano. Tú vas a seguir fallando, ¿no? Si usted quiere seguir tropezando, entonces sigue haciéndolo. Pero esto es una lección para que no suceda con nosotros. El problema por no consultar a Dios es desastroso. Dice ese versículo, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Josué estaba empoderado. ¿Y el poder quién se lo había dado? ¿Su fuerza? ¿Su habilidad? ¿Sus estrategias para conquistar ciudades? Él estaba empoderado y mire, en un momentito Dios quedó por un lado. Él se hizo autosuficiente y sucede con nosotros. Nos vino un chequecito, algo bueno. Se olvidaron las peticiones con Dios. Hermanos, yo ya no le pido a Dios porque ya tengo. Pues sígale pidiendo porque ahora tiene para poder administrarlo. Estaba empoderado, estaba envalentonado. Ahora se sentía valiente y si así es el líder, así son los demás. Miren, si él se sentía así, se sentía autosuficiente por la victoria que habían tenido. ¿Y quién tumbó los muros? ¿Quién botó los muros? ¿Fueron ellos? Fue el poder de Dios. Dios les dio la capacidad. Destruyeron a filo de espada, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 de Josué. Capítulo 6 y versículo 21. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Acabaron con todo. El versículo 24 dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Hicieron victoria, pero Dios iba con ellos como poderoso gigante. Y ellos asumieron que lo hicieron por sus propias fuerzas. En un momentito se le olvidó a Josué. Y cuando yo leía y meditaba en este pasaje, pero ¿cómo fue posible?
habiendo él visto y habiendo estado, ¿cuántos años con Moisés? Un añito apenas, ¿verdad? 40 años. 40 años habiendo estado como alumno de Moisés. Y hacer esto, ¿se da cuenta cómo somos nosotros los seres humanos? Destruyeron todo. Acabaron con hombres y animales y consumieron con fuego la ciudad. Dice que hay que tener cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando era débil, ¿qué decía él? Entonces soy fuerte. Porque estando débil, ¿de quién dependemos? De Dios. Ellos cruzaron el río Jordán y estaban al otro lado y Dios le habló y Dios le dijo cómo iban a hacer la conquista de Jericó y todo calidad, todo bien. ¿Por qué? Porque se ajustaron al consejo de Dios, porque siguieron el consejo de Dios, porque oyeron la voz de Dios, creyeron en Él y obedecieron. Pero después del triunfo se subió el volumen de ellos. Ahora no necesitaban de Dios. Ahora solo necesitaban mandar espías a ver cómo está la ciudad, a ver cómo está la próxima, y luego les caemos. Deuteronomio capítulo 9 y versículos del 3 al 4. Esa es una enseñanza que Moisés le dio al pueblo de Israel, incluyendo Josué. Deuteronomio capítulo 9, versículos 3 y 4 dice: entiende pues hoy, abrí, como decía alguien, abrí tu oreja, ¿verdad? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Y todavía dice el 4: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Josué oyó eso. Moisés se los había repetido cuántas veces. Pero vean cómo se nos olvidan las cosas así. En un instante, Josué se olvidó y manda espías a ver la tierra. Y cuando los espías fueron y regresaron, vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 7 de Josué. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿De quién oyó consejo Josué? De Dios. Hermanos, yo no sé qué voces nosotros escuchamos a veces. Lo cierto es, si no es la voz de Dios que escuchamos, escuchamos las voces equivocadas. Cuidado. ¿Cuántas personas se prestan para supuestamente aconsejarnos? Si yo fuera tú, yo haría esto. Pues no es usted. Esa persona no es usted. Ni está en sus zapatos, ni sabe quién es usted. No oiga voces equivocadas. Josué escuchó las voces equivocadas. Oyó el consejo equivocado. Y ahora usted me podría decir: ¿y dónde quedó todo lo
lo que Moisés le había enseñado durante 40 años. Mire cómo en un ratito las cosas cambian. Y tendemos a escuchar lo de los demás. Lo de los demás no nos conocen. Ni saben cuál es nuestro problema, cuál es nuestro sentimiento. No saben nada. ¿Quién nos conoce mejor? El que nos hizo, el que nos formó. Él nos conoce mejor y Él nos va a guiar hacia lo mejor. ¿Podrá haber algo mejor de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Podrá alguien que no es Dios concedernos lo mejor para nuestras vidas? No. Muchos de nosotros rehusamos oír de Dios. Cuando no leemos la Escritura, cuando no leemos la Biblia, rehusamos oír la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Aquí. Pero desperdiciamos nuestro tiempo. No solo ya hemos desperdiciado cuántos años de nuestra vida, cuánto nos queda, y aún seguimos desperdiciando. Josué escuchó las voces equivocadas. No, ¿sabe qué, Josué? No me ponemos unos cuantos pelones, con esos acabamos. Si tumbamos a todos esos de Jericó, ¿cómo no vamos a acabar con él? 2,000 o 3,000, con eso acabamos con todo. ¿Y dónde estaban los ancianos? ¿Por qué no intervinieron los ancianos para ayudar a Josué? Josué, no hemos consultado a Dios. Fácil es culpar a Acán, que por el pecado de Acán. Fácil. No es eso. Cuando nos olvidamos de Dios y tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, hermanos, nuestro triunfo no está garantizado. Nada está garantizado. Ay, esta chica me gusta, y ya entrarle, a llegarle, y no preguntó a Dios. Después van a venir las consecuencias. Este chico me habló, y si yo lo dejo ir, a lo mejor ya no va a venir nadie más. Le preguntó a Dios. ¿Quién conoce mejor su vida? ¿La conoce otra persona? Y le pregunta a alguien, y le pregunta a la persona más equivocada aún. Mira, ¿y qué tanteas? ¿Qué consideras? Decile que si tú estás preguntando, entrale. Así va a llegar tu situación. Y no culpemos a nadie. Culpémonos a nosotros mismos. Dios no escucha la oración cuando le hemos fallado, cuando le hemos buscado. Hay oraciones que Dios nunca va a contestar a menos que quitemos el tropiezo, las cosas que estorban la subida de nuestras peticiones hacia Dios. Josué cometió este terrible error. Josué oyó la voz equivocada. No consultó a su Dios, al Dios que le había dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Aquí no meditó. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hermanos, no había pasado mucho tiempo, eran días que habían pasado que Dios le habló esas cosas. Dios le había dicho: nadie te podrá hacer frente, nadie. Sin embargo, se olvidó de Dios y oyó el consejo equivocado. Tomó sus propias decisiones. El versículo 4 dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. Como le dijeron, ¿verdad? Que 2,000 o 3,000, mandó 3,000, mandemos 3,000 pues. Y sin preguntarle a Dios. Cuando tomamos nuestras propias decisiones, pues aquí dicen: you are on your own. Usted está solo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3,
Proverbios capítulo 3 y versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí Josué se apoyó en su propia prudencia. ¿Tienen razón ustedes? Pues mandemos esos soldados. Versículo 6, no reconoció a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren las cosas que se cometieron. Fue sabio en su propia opinión, porque no buscó la sabiduría de Dios. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Confiando en su propia prudencia, confiando en su sabiduría, confiando en su experiencia. Hermanos, pero es que yo ya tengo la experiencia, preguntó a Dios. Algo que me gusta a mí de Jacob es que cuando Josué le mandó los carruajes para que se viniera para Egipto, primero se fue a Beerseba y allá fue a darle sacrificio a Dios y a preguntarle a Dios: ¿será que puedo subir a Egipto? Y Dios le dijo: ve. Si hubiera sido uno de nosotros, que nuestro hijo era allá, suponiendo que estamos en El Salvador, en Guatemala, en México, donde sea, y de repente nuestro hijo se vino para acá y ahora es el vicepresidente de Estados Unidos y nos mandan la visa y todo para que nos vengamos, un avión. Hermanos, les aseguro que salimos en carrera. Pero mire, Jacob no salió en carrera. Primero fue a consultar a Dios. Es que con Dios de nuestro lado, todo es posible. ¿Verdad qué razón tuvo Jesús? Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Como el pámpano no puede llevar frutos si no está en la vid, así también vosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Era una ciudad pequeña en realidad, y sin embargo salieron derrotados. Pero para echarle la culpa a Dios nos sobra razones. Mira lo que dice el versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como ¿qué? Como agua. ¿No sucede así con nosotros? Ay, Señor, ¿y ahora qué hago? Hoy sí se acabó mi vida, se acabó mi historia. Y nada de que pedirle perdón a Dios. Mira lo que dice este personaje. Y hermanos, este es un patriarca. Este es un gran siervo de Dios. Y cómo desciende uno. Es que cuando uno falla por una cosa, por una pequeña cosa, sigue descendiendo, sigue bajando. David pecó por ver a una mujer. Ahí comenzó. Después la envió a traerla, que la llevaran a su palacio. Después se acostó con ella. Después mandó a traer al marido, porque la señora le dijo: ya quedé embarazada, que venga el marido y que se duerma con ella. Y el hombre no quiso, se quedaba ahí en las gradas. Entonces lo mandó de regreso al ejército, a la guerra, y allá mandó un papel con él mismo: cuando llegue este hombre, ponerlo adelante para que lo maten. Y comenzó con la vista, comenzó cometiendo la acción y terminó siendo un asesino. Aparte de que Josué no consultó a Dios, no buscó a Dios, tomó sus propias decisiones, dejó por un lado el consejo de Dios y ve ahora la oración. Mire qué oración. No sé si usted le ha puesto atención a esta oración. Ay, Señor, el versículo 7 es: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán?
¿A quién está culpando? ¿Por qué no se culpó él? ¿Por qué no lo primero que salió de su boca hubiera sido: Señor, te fallé, perdóname? Señor. Y como que eso es repetitivo. Por 40 años él había oído eso, esa forma de quejarse del pueblo de Israel. Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir aquí en el desierto? ¿Y qué tenían en Egipto? Es que solo Dios tiene paciencia con nosotros. Señor, allá comíamos carne y aquí no tenemos nada. ¿Y no llevaban ellos ganado? ¿No llevaban ellos gallinas? ¿No llevaban ellos sus patos? Todo lo que llevaban, sus ovejas. ¿Por qué no mataban una de esas y se la comían, pues? Pero a veces queremos todo alargado, Señor. Si me vas a dar, dame también los costales. ¿Y quién dijo eso? Es que a veces, hermanos, nos cuesta entender. Y vean este gran siervo de Dios, cómo había descendido. Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Y mire, y preguntándole, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Y qué había allá al otro lado del Jordán? Si Dios actuara como nosotros, no había ningún ser vivo en la tierra. No habría ningún ser humano, nos hubiéramos acabado entre nosotros mismos. Son voces que no entendés y dentro, ¿verdad? Pero Dios tiene calma, Dios tiene misericordia. Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste, Señor? ¿Por qué me estás haciendo esto? Mira, Señor, te pido y no me oís. Ya se arrepintió, ya se puso a cuentas con Dios. ¿Qué nos dice Isaías 52? Que nuestros pecados son las que ponen pared para que las peticiones nos suban al trono de la gracia. ¿Cómo queremos que Dios escuche nuestras oraciones? Y aquí el hombre está orando y Dios no le contestó. Luego el versículo 8 dice: Señor, se sentía destruido. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda, qué vergüenza, Señor, delante de sus enemigos, qué pena, una ciudad tan pequeña, ahora todos estamos, que el corazón se nos hizo agua. Dios tiene la culpa, ¿verdad? Dios tiene la culpa de muchas cosas. Dios tiene la culpa de que nos esté yendo mal. Dios tiene la culpa de nuestros sufrimientos. ¿Es Dios el culpable? ¿Qué no somos nosotros mismos? En realidad somos nosotros mismos. ¿Y qué cuesta entendernos a nosotros mismos? Tomó sus propias decisiones y ahora a culpar a Dios. Hermanos, Dios no es culpable. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Y no me canso de decir de que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y algunas veces, en lugar de estar orando, algunas veces Dios no está alegre con nuestras oraciones. Ni quisiera que lo oremos. Lo que Dios quiere que hagamos es cambios en nuestra vida. Estaría haciendo oración. Mi hijo es malcriado, mi hijo va a ser. Deje de estarle orando, métale sus hinchazos y se va a componer. Léale la palabra de Dios, se va a componer el patojo, el güiro, el bicho, no sé cómo dicen en El Salvador, pero el cipote. Algunas veces quiere oración, no oración, ora acción. Ahora haga su acción. Algunas veces pensamos, Señor, solo la oración. No, hermanos, la oración tiene poder. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y mire cómo responde Dios. El hombre ahí está clamándole a Dios, Señor, y echándole la culpa a Dios, Señor. Por tu culpa estamos así, Señor. Por tu culpa. ¿Por qué nos hiciste
pasar el Jordán y ahora estamos aquí, mira, qué vergüenza, qué pena, yo grandote y musculoso y ahora huyendo de este pueblo tan pequeño. Y es que nos ganaron y lo agarran por acá, y no sé cómo fue la pelea esa. Lo cierto que salieron con la narizona así. Dios es el culpable. Dios me hizo esto. Una señora me dijo, yo antes era evangélica, y le digo, ¿y ahora por qué no? Porque es que Dios me hizo una jugada. ¿Y qué jugada le hizo Dios? Es que no me dio el restaurante que yo quería. Entonces por eso anda ahora vendiendo arroz en la calle. Ahora tiene mejor vida. El no haber seguido a Dios le dio más éxito. Sigue siendo una mujer amargada y sin nada en la vida. Sin Dios no se puede caminar. Con Dios todo es posible. Pero cuando tomamos nuestras propias decisiones y pensamos que somos más sabios que Dios, cuando dejamos lo de Dios por un lado, mire, cuando usted decide no leer la Biblia, usted tomó en poco la palabra de Dios. Le importó un comino que diga la palabra de Dios y piensa que usted es más sabio que Dios, piensa que es más inteligente que Dios, piensa que tiene más poder que Dios. Mentiras del diablo. Solo quiere llevarlo a la destrucción. Sigue diciendo el versículo 10. El versículo 8, perdón. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, mire, y entonces, ¿qué harás a tu grande nombre? Señor, ¿por qué no mejor me das la oportunidad otra vez? Fíjese que cuando Adán pecó, después de que pecó y se vio desnudo, se arrepintió de su pecado. Ay, voy a ir a buscar a Dios. Señor, perdóname, Padre. Lo que no debía hacer lo hice, Señor. Así fue, hermanos. Dios empezó a buscarlo. Dios empezó a llamarlo, Adán, Adán. Y no es que Dios no sabía. En la escuela dominical hemos aprendido que Dios está en todo lugar. Dios sabía dónde estaba. Lo que quería era confrontarlo. Adán, Adán, y Adán escondido. Qué temor, ¿verdad? Qué deseo de arreglar la situación con Dios. Y es que, hermano, así también nos comportamos. Adán, ¿dónde estás? Al fin, Señor, aquí estoy. Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comerás. Esa vieja que me diste me engañó. Y era carne de su carne y hueso de sus huesos. Era su amorcito, era su cariño, su jani, su ternura. Y mire, esa vieja que me diste, sonsa, esa fue la que me engañó. Más sonso es él, porque le puso atención. Ay, Señor, ¿qué vas a hacer ahora a tu gran nombre? Qué pena, ¿verdad? Pero les aseguro que nosotros nos comportamos peor que Josué. Josué solo sabía el Pentateuco. Eso era todo lo que sabía. Nosotros sabemos o tenemos toda la Biblia a nuestro alcance y aún nos portamos peor que él en algunas ocasiones. ¿Y qué le dice Dios? Versículo 10: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Sabe qué quiere decir eso? No estoy para escuchar tu oración. Levántate. Mientras no arreglen el problema, no pidas, no me busques. Primero arregla tu situación. Porque yo no escucho las peticiones cuando hay pecado en la vida de la persona. Y en este caso, un hombre pecó y contaminó a todo el pueblo de Israel.
Josué no buscó a Dios. Si hubiera buscado a Dios antes de ir a la pelea, Dios le hubiera dicho: yo no voy a ir con ustedes porque hay pecado. No voy a ir a menos que lo arreglen. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuántas veces hemos andado solos? Si Dios no fue, porque había pecado en un solo hombre, no fue, contó con el pueblo. Ellos fueron solos y fracasaron. Haciendo una investigación introspectiva de nuestra vida y las veces que hemos fallado, que no anduvimos solos y dejamos a Dios. Es más, a veces cada día, cuando usted está recibiendo reveses en su trabajo, en lo que hace, está recibiendo dificultades, lo trató mal su jefe, quiso hacerlo mejor y quiso hacerlo mejor, pero le salió peor el día. Es que usted fue solo, confió en usted mismo. Dios no iba ahí. Si hubiera ido temeroso y confiando en Dios, dice que ellos se postraron, estuvieron tirados ahí en el suelo. Josué y todos sus ancianos estuvieron tirados y Dios no escuchó. Versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Así que Dios no va a escuchar las peticiones. Hay oraciones en que no tenemos, más bien situaciones en que no deberíamos de orar. Lo que deberíamos de hacer es actuar antes de orarle a Dios, hacer un examen introspectivo hacia adentro. Yo no sé si hay peticiones que Dios no ha contestado. No sé si Dios no le ha contestado algunas peticiones a usted. Debería de hacerse esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dios no ha contestado? Hay algo que está estorbando, hay algo que está molestando, hay algo que está impidiendo esa oración. Dios no va a escuchar su oración, ni va a ir con usted, a menos que se cumpla su palabra. Del contrario, la palabra de Dios sería mentirosa. Yo quiero decirles: Dios perdona cualquier pecado que cometamos. No hay pecado pequeño ni grande. Dios siempre será efectivo para perdonar. El problema es que vamos a desear no haber cometido ese pecado, porque vendrán consecuencias difíciles. San Juan 15:5 dice que separados de Él no podemos hacer nada. Sin Él no podremos caminar. Sin Él iremos siempre de fracaso en fracaso. Con Dios, con Cristo de nuestro lado, todo será triunfo. Hermanos, ninguna vez que este pueblo de Israel consultó a Dios, fracasaron. En ninguna oportunidad donde Dios iba con ellos, dieron la espalda. Todo
Pero cuando se olvidaron de Dios, fue sufrimiento. Y hasta hoy el pueblo de Israel sigue pagando consecuencias. Concluyo diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no prospera su vida? ¿Por qué no prospera su camino? Todo le va mal, todo le sale mal, anda ajustadito siempre. Si no es una cosa, es otra. Si no le cae esto, le cae el otro. Hermanos, algunas veces es porque Dios sabe que si tenemos todo, nos olvidamos de Él. Cuando hay enfermedades, estamos cerquita de Dios. Cuando hay pobreza, estamos cerquita de Dios. Cuando hay problemas, nos acercamos a Dios. Nos llegó una carta, hermanos, ¿cómo se siente cuando le llega una carta de una corte o de una firma de abogados? ¿Y ahora de qué se trata? Ay, Señor mío. Si no le hubiera llegado eso, ni siquiera se hubiera acordado de mencionar el nombre del Señor. Ojalá le llegaran cartas todos los días de la policía. Mira que tenés que presentarte. Que le llegara una carta de migración. Y, Dios mío, ¿y ahora qué hice? Porque no nos acordamos de Dios. Es mejor acordarnos de Dios antes que nos lleguen esos problemas. Es mejor buscar a Dios antes de estar en problemas, antes de estar en dificultades. Josué y todo el pueblo se tiraron todo el día ahí en el suelo, tirados, rasgaron sus vestidos. Y yo pensando decía, ¿y por qué no se tiraron todo el día así antes de ir a la guerra? ¿Por qué no se rasgaron sus vestidos y se tiraron al suelo? Señor, que estos hombres regresen triunfantes. No, porque ellos se sentían autosuficientes. Cuidado cuando estamos en buena circunstancia, en buena lid. Y por eso el apóstol Pablo en Corintios dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo vamos a permanecer firmes? Si tenemos a Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a obedecer su palabra. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. O piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele ya tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar yo de su amor. Oh Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de haber estado acá. Y como dice el himno, Señor, cuando viniste a nuestra vida, ahí comenzó una experiencia sin igual, Señor, una relación contigo. Y dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Padre, a gozarnos en tu presencia, a leer tu palabra, a
a obedecerte, Señor, y estar siempre en comunión contigo. Bendice a la iglesia Bethesda que está aquí presente y danos, Señor, una semana, Señor, de bendición y gracias por todo. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.